Necesitaremos un vaso de plástico o telgopor, una balanza, un recipiente de silicona, 1 kilo de plastilina, parafina sólida o en bloques, cera de abeja, lo más limpia posible. Si la cera está oscura, tendrá que ser filtrada múltiples veces. Una olla grande. También un palito de madera para revolver. Un colador fino. Ahora pesaremos los pedazos de cera de abeja hasta que nos dé 150 gramos, sin importar si nos pasamos por algunos gramos o si nos falta. Haremos lo mismo con la parafina. Ahora vertimos la parafina sobre la olla, tratando que no quede residuo en el vaso. Tendremos que cortar la plastilina en varios pedazos para que sea más fácil de derretir en el recipiente. Prendemos el fuego en un punto medio. Si está al máximo, se quemará la mezcla. Comenzamos a revolver la parafina para que se disuelva lo antes posible. Es importante que no salga vapor ni humo mientras estamos haciendo nuestra plasticera. Introducimos los pedazos de cera de abeja, uno por uno, y comenzaremos a revolver para que se disuelvan lo más rápido posible. Una vez que está disuelto, introduciremos los pedazos de plastilina, uno por uno con cuidado. Para que todo se mezcle uniformemente, comenzaremos a revolver, y esto hará que se derrita también más rápido. Trataremos de revolver para que nos aseguremos de que no queden grumos. De todas maneras, moveremos la olla y nos fijaremos que no haya quedado nada de plastilina sólida. Una vez que la mezcla está líquida, ya podremos colarla e introducirla en el molde de silicona. Hay que tener cuidado de no hacerlo a una altura muy grande porque seguramente empiece a salpicar. Vertiremos todo lentamente. Y si la cera está lo suficientemente limpia, no habrá suciedad en el colador, ni en la mezcla que está en el molde de silicona. Aquí comenzamos a retirarlo después de 1 hora de dejar que se enfríe. Y podemos ver que quedó sólido, perfectamente limpio. Y ahora podremos guardarla dentro de la misma bolsa para poder usarla más adelante. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y cualquier consulta que tengan pueden hacerla en la caja de comentarios. Muchas gracias.